no me gusta la ecualización de ningún plugin, entonces lo que hago es muy poquito, porque siento que levantan cosas que no están bien. Redondeo la mezcla, clipeando, para tener una noción de lo que va a pasar en el máster. Trato de comprimir para no automatizar tanto. Creo que lo peor que nos ha pasado en los últimos años, convertidores baratos, ahí radica uno de los graves problemas que tenemos hoy en día, porque este episodio está auspiciado por Baby Audio. Hoy tenemos un capítulo imperdible. Vamos a hablar sobre mezcla de voces, compresión, ecualización y mezcla en general con el ganador de 9 Grammys, Pablo Governatori. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por estar acá en el podcast. No, gracias a vos por la invitación. Todo muy bien por acá. La primera pregunta que te tengo es, ¿cuánto influye en tus mezclas el hecho de que seas baterista? Bueno, parte de la producción también, porque antes de mezclar, producía, es lo que empecé haciendo. Entonces, para mí siempre la base rítmica es la música, ¿no? Pop o rock, o toda la música que tenga percusión. Para mí la base rítmica es los 3 pilares que hay para mí en una mezcla. Yo tengo 3 pilares a la hora de mezclar, que es todo lo que es percusión, batería, voces y bajo. Y después resto. Que no se enojen los otros, pero esos para mí son los 3 pilares de una mezcla. Si esas 3 cosas suenan bien, es muy probable que todo esté en buenas condiciones. Así que nada, la batería es... A ver, siempre... Con todo el que uno hablaba cuando era más chico y escuchaba discos, siempre te decía que si sonaba bien la batería, sonaba bien todo. Y bueno, uno queda con ciertas cosas, hay unas cosas que uno va escuchando y las va asimilando, otras no te interesan, pero esa es una que uno, como era mi instrumento, uno lo asimila y dice, bueno, la verdad que sí, es cierto, si la batería suena bien, hay algo que provoca en el cuerpo un movimiento, una emoción, y yo creo que ayuda. Y bueno, y muchos de los ingenieros de mezcla que me gustan también son bateristas. Así que bueno, algo hay. Como baterista no quiero tampoco desplayarme sobre eso, porque si no van a pensar que... Por favor. pero bueno, nada, sí, creo que es una gran influencia a partir de desde ahí. A lo mejor si fuera guitarrista o sería otra cosa, pensaría de una forma más melódica y no tan rítmica, como la pienso. ¿Cuáles son los ingenieros que te gustan o que te inspiran? Bueno, hoy en día son ingenieros. Chad Blake. No sé si me inspira, me gusta escuchar lo que él hace. Yo las veces que traté de imitarlo siempre me fue mal. Yo creo que tiene un sonido muy único y a mí las distorsiones no me suenan. Uh-huh. No es que no lo use, pero no al nivel que él lo usa, por ejemplo. Y entonces es una admiración que tengo tremenda por él. Hay tantos. Pues yo con los nombres soy muy malo. Este señor que está con Apogee, que nunca me acuerdo el nombre. Bob Clearmountain. Bueno, escuché toda su música, toda la vida escuché esa música, la música mezclada por él. Hoy en día, y siempre, creo que él es uno de los top para mí. Los espacios, las profundidades, las voces, o sea, cómo tomaba el espectro, el arte de la mezcla. Yo creo que esos dos son como los pilares de los artistas. Después hay un montón, qué sé yo, no sé, hay muchos. No me acuerdo los nombres, pero hay muchos que me gustan. La mayoría vienen del palo del rock o del pop de antes. Y ahora modernos, Spike Stent, que no es nuevo, me encanta, por ejemplo. No sé si es tan nuevo, pero está haciendo muchas cosas modernas. También tiene como un audio que me gusta. Hay muchos, que es muy, muy interesante lo que hace. Partamos por el principio. ¿Cuál es la diferencia de una mezcla correcta y una mezcla o una gran mezcla? Te interrumpo 2 segundos y te lo digo por algo, porque me acuerdo y me pasa mucho de repente que escucho mezclas y que digo, sí, suenan bien, está bien, pero no conecto. No conecto con la música por algo. Entonces, por eso, para allá va la pregunta. Hace un tiempo quedó atrás la mezcla estándar. O sea, la mezcla pasó a ser un gran arte, como la producción, como los arreglos, como la instrumentación.
Antes se entendía a que, bueno, la producción ya estaba bastante planteada y la mezcla era un balance con algún efecto y, bueno, no había mucho más que eso porque ya, ¿qué pasaba? Las bandas tocaban en vivo, grababan en directo, era todo más visceral, menos pulido. Entonces, bueno, como un balance y ya todo sonaba. En el momento que la grabación cambia, que se empieza a grabar de a uno, se empieza a producir diferente, el ingeniero de mezcla pasa a ser una parte y uno de los pilares fundamentales para que una canción suene. Y lo empieza a formar de una forma artística, empieza a trabajar. Yo creo que antes no pasaba eso, empezó a pasar hace un tiempo. Y el tema de una mezcla correcta sería como, para mí sería eso. Es decir, bueno, yo le llamo estándar, la mezcla estándar. Son esas mezclas que están bien, uno no puede decir nada, están bien frecuencialmente, están bien los balances, pero no te pasa absolutamente nada. Y a veces uno está en esos casos, ¿eh? No te creas que... A ver, es muy difícil sacar que todo suene increíble, porque dependemos de un montón de procesos que vienen de antes, como la producción, la grabación, los arreglos, la interpretación de cada músico. Pero nosotros también tenemos, hoy en día, con la cantidad de herramientas que tenemos para trabajar, somos un poquito los encargados de darle como un aspecto más trabajado a la mezcla. Buscar más sonoramente, trabajar más los sonidos por separado, mucho más los efectos, las salidas, entradas. Antes automatizaban, la gente sentada en las consolas y se turnaban. Hoy tenemos posibilidades infinitas de automatización. Y yo creo que eso va haciendo que deje de sonar estándar, que tenga como ciertos aspectos diferentes. ¿Me explico? Perfecto. Hablaste al principio, o hace un rato, de los balances que antes, en el fondo, los ingenieros más que nada balanceaban frecuencias o volúmenes, lo que sea. Pero ¿no crees tú también que era un poco más fácil y también conectar con esas mezclas? Porque, voy a decir algo medio incorrecto, pero yo siento que no es que los músicos hayan sido mejores antes, sino que siento que hoy día cualquiera puede hacer música, entonces creo que hay mucho ruido y encontrar un músico bueno es un poco más difícil y de repente tenemos que mezclar músicos que tienen menos talento y tenemos que reemplazar en el fondo, o sea, y en vez de estar balanceando tanto, tenemos que lograr que conecte de cierta forma a través de técnicas. ¿Puede ser? Sí, claro. O sea, ni hablar. También no creo que sean solo los músicos, había estudios de millones de dólares. Y por algo, digamos, todas esas herramientas que hoy en día veneramos y seguimos venerando, todos que decidiéramos tener un SSL en la casa, y U47 y U67 y máquinas de cinta, y bueno, es imposible a los costos que se manejan hoy en día y la forma de trabajo que se maneja hoy en día, trabajar de esa manera. Entonces, no es solamente el músico. Yo creo que también el tema de las bandas, el tema del trabajo de banda se perdió. Ujú. La banda se juntaba en la sala de ensayo, había arreglos, había participación. O sea, el bajista tocaba sus arreglos para la canción, pero tocaba sus arreglos. Había una forma diferente de sentirlo. Hoy en día hacen una maqueta, la llevan y el bajista toca. No está en la misma frecuencia, no está en la misma. Ojo, había productores. Estamos hablando que estaba George Martin con los Beatles hace 1000 años y también los acomodaba. Pero eran los arreglos de Paul McCartney, eran los arreglos de George Harrison. Y era como, a ver, algo, hablando de la conexión sentimental, era eso, era el sentimiento de, bueno, porque al fin y al cabo vinimos a este mundo y nos metimos en la música porque es para hacer lo que nos gusta. Si no, haríamos otra cosa. Ujú. Y cuando uno hace lo que le gusta, quiere hacer exactamente lo que crea. Yo creo que eso fue también un poco lo que se perdió, porque creo que el nivel de músicos hay. De hecho, creo que hay mejores músicos hoy en día a nivel de ejecución que antes. Mm. Pero estamos tocando maquetas. Había un artista acá llamado Horacio Guaraní de folclore que él decía que no componía canciones para grabarlas, las componía para tocarlas en vivo, después se grababan. O sea que las canciones ya estaban probadas en vivo de que funcionaban. Hoy en día no, hoy se graba, se termina el disco, sale y después van y las tocan. Ujú. Entonces creo que hay un montón de factores, no solamente el músico.
son varias cosas en la cadena. ¿Has probado los plugins de Baby Audio? Están diseñados para inspirar creatividad y mejorar tu experiencia en la producción musical. Desde Crystalline, un reverb ultra limpio y sin artefactos metálicos, hasta Spaced Out, una estación híbrida de reverb y delay con más de 50 efectos para crear sonidos envolventes y etéreos. Baby Audio te da herramientas para transformar tu sonido y ahora puedes tener un descuento exclusivo en todos sus plugins. Solo usa el código AGARTHA15 al momento de comprar. No dejes pasar esta oportunidad. Solo haz clic en el link que te dejé en la descripción del video y lleva tu música al próximo nivel. ¿Cómo estás mezclando en estos días? ¿100% in the box? ¿Híbrido? No. Bueno, hace un par de años mezclaba, sigo mezclando híbrido con menos cosas. El Atmos me obligó a sacar cosas de la cadena por la cuestión de los queridos stems. Hacer 400 stems en tiempo real no es viable. Entonces, nada, todo lo que era compresión o, por ejemplo, efectos. Yo tenía todos mis efectos en rack, reverb, delay, todo en rack. Los tuve que desconectar, los saqué de la cadena. Sí hice todos los impulsos, porque había muchas cosas que me gustaban. Hice los impulsos, los probé que me suenan igual. Obviamente, estamos hablando de un rack específico que tiene su DCP y tiene su dinámica. El impulso no tiene la misma dinámica, pero sonoramente estaban idénticos. Los probé A, B, y cuando me gustaron, me quedé con esos impulsos. Lo que era compresión por canales lo quité, pasé a plugins, y solamente me quedé con un bus compresor y un par de cositas ahí donde pasó la mezcla que me gustan. Un par de previos y unos transformadores y bueno, cosas de... como para sentir todavía esa analogía. Podría trabajar in the box, pero cada vez que lo hago siempre me falta el compresor y esas cosas que tengo por fuera. Entonces, bueno, nada. Eso lo sigo usando y el resto todo adentro. ¿Y qué estás usando en tu mix bus? Bueno, mi bus, lo que es hardware es un bus compresor, es un Serpent modificado por Daniel Lovie, que le hiciste la nota. Es un crack con la electrónica. Se cambió chip, le pusieron los SSL y varias cosas. Después tengo un fader Siemens, que era de radiodifusión, bastante viejo. 2 transformadores VTC que están conectados a ese fader y lo voy empujando a los transformadores. Y de ahí van a 2 previos API o depende de la mezcla, voy cambiando los previos. Eso es lo que tengo por fuera. Y después, dentro de la computadora, depende. Uso a veces, voy modificando un poquito. Si bien ya tengo, obviamente, como todo el mundo tiene su template, depende del estilo, lo voy modificando. Tengo un inflator que a veces lo uso, a veces no. Mayoría de las veces está encendido porque hace algo que no sé qué es. Me pasa lo mismo. Nadie puede explicar el inflator. Yo de hecho le copié los seteos a Chad Blake y me encanta. Sí, nadie puede explicar el inflator. O sea, yo lo usaba al principio cuando salió, después lo dejé usar y después volví. Y bueno, nada, está ahí. Uso un EQ, que puede ser el Massenburg, el EQ6, porque me gusta mucho el GML. Todas las veces he usado el GML en forma física y esto es idéntica a la curva. Y no mucho más, Tal vez a lo mejor algún Pultec si necesito empujar un poco abajo, o quitar medios. El Pultec es muy bueno para eso, inflando el boost y quitando con el DIM al mismo tiempo te hunde los medios. Eso es una data vieja. Y no mucho más. A veces pongo un tape, pero ya con estos transformadores y todos los tapes no lo necesito ahí. Si a lo mejor lo pongo en alguna otra instancia. Eso es lo que sería el bus. Y yo uso... Eso sería el máster final de mi cadena. Después tengo varios auxiliares donde va a parar todo ahí, con las consolas de Sonimus. Uso las 3 o las 2 o una, depende de... Y uso diferentes bandos instrumentos diferentes a cada consola. Cada consola tiene su color. Me gusta mucho lo que hacen. Me da como ese aire analógico. Hay que tener ciertos cuidados por las ganancias y todo, porque saturan, obviamente.
Se puede evitar la saturación, pero bueno, justamente lo que uno busca es eso, que tenga esa saturación, especialmente de tipo analógica. Y bueno, no mucho más. Trato de no usar mucho. Por eso tengo este hardware por fuera para como terminar de redondear, cerrar ahí, pero no me gusta. Si les gusta con una ecualización ya fija, parto con una ecualización, un EQ fijo. Prefiero dar de master y no estar dando de canales. No me gusta la ecualización de ningún plugin. Entonces lo que hago es muy poquito con los plugins, porque siento que levantan cosas que no están bien. Siento que mejoraron los plugins, en 15 años han mejorado, pero una cosa increíble. Hoy en día hay plugins que están buenísimos y me encantan. Pero siempre prefiero como hacer una ecualización general y partir desde ahí. Así que no muchos más que eso. ¿Y ese IQ general con qué lo estabas haciendo? Me dijiste con un Pultec muchas veces. Con el Massenburg, el ¿Ya? Q6, Massenburg eso. puede ser Pultec, puede ser el Soundtech de Make Believe, que es increíble lo que hicieron ahí. Es muy fino para una mezcla. Por ahí es como decir, bueno, me falta un poquito de aire y se lo doy con eso, un par de dBs. Pero es muy fino, no es un EQ que va a ser muy significativo en una etapa de mixbus. En un master sí, está muy bien hecho. Y no más que eso. Perfecto. ¿Y en qué momento prendes el compresor? ¿Desde el principio? No, está encendido. Todo eso está encendido. Lo único que hago finalmente es empujar con el fader un poco más los transformadores, que obviamente si empujo los transformadores también empujo el previo, los preamp, y digo, bueno, donde encuentro el punto que me gusta, ahí queda. Obviamente hago una medición porque eso hay que tirar una señal, ¿no? Una señal de ruido porque es todo a ojo, y para volver a hacer un recall la única forma es sabiendo cuánto entró, cuánto nivel entró, así que, bueno, y un signal generator apagado tengo en el master, así que eso sería, no hay mucho más. Y, perdón, ¿el compresor es lo último en tu cadena? ¿Ecualizas primero y después? No. Sí, porque como la ecualización es de plugin y el compresor es hardware, obvio. No lo estoy insertando, está en un bucle. Yo uso una Lynx, una hilo, que tiene loopback, así que está en el medio de eso, o sea que está después, sí o sí. No me gustan los inserts de Pro Tools, no me gustan cómo suenan, así que lo tengo de forma cable, compresor, cable. Y después de que pasa ese proceso de mix bus, ¿vuelves a Pro Tools y se graba? ¿O cómo lo haces? ¿Sí? Vuelvo a Pro Tools y lo grabo, sí, hago un print. Depende del artista, depende de la música, a veces ya lo clipeo, lo mando arriba. Obviamente para masterizar después no, lo dejo el volumen general en el que estoy mezclando. Redondeo la mezcla finalmente clipeando para tener una noción de lo que va a pasar en el máster. Entonces normalmente las automatizaciones y cositas finales lo hago ya que es un convertidor de mastering, lo puedo clipear sin problema, que se le aguanta. Así que hago eso, y si no, bueno, lo mando normal y le pongo algún limitador, porque siempre a la gente a veces le falta como el máster, la fuerza del mastering. Entonces, para no andar explicando muchas cosas, uno ya lo manda arriba y ya todos están felices. Si lo manda más abajo, no, que está más abajo que la referencia, que la de Michael Jackson, y bueno, sí. Nombraste que te gustaban muy pocos EQs para trabajar en los canales individuales. ¿Cuáles son esos EQs que más te gustan? Bueno, yo voy buscando qué me gusta de cada cosa y no importa si tengo que poner 2 o 3, los uso. Hoy en día, por ejemplo, en baterías uso Channel Strip de SSL, el 4K, 4000K, de SSL, propio de la marca, los nativos. Pero el EQ, el compresor, uso el de Universal Audio, que comprimen diferente. El más parecido a una mesa que yo escuché es el de SSL, el de WAV, Universal Audio. Y el EQ me parece el más limpio y el que mejor trabaja es el de la propia compañía. Pero Channel Strip SSL. Y después, por canales, guitarras, pianos, uso mucho el Channel Strip de Apogee, el de Clermont ahí justamente, porque tiene un drive que hace magia. Y ya tiene un compresor también. Es muy básico, pero está muy, muy bien hecho.
Y después puedo usar algún Kirchhoff, algunas cosas de esa como para limpiar. El Kirchhoff me suena más suave que el Q3. Bueno, creo que ahora salió el Q4 de FabFilter. A mí los FabFilter los escucho y no me gustan, los escucho demasiado. Ujú. Si bien el multibanda lo uso, todavía no encontré un multibanda que me guste más, o que sea más práctico para mí. Lo sigo usando, pero lo escucho algo. Algo me pasa con ese audio. Siento un sonido que a mí no me termina de agradar. El Kirchhoff es un poquito más suave y Ujú. me gusta. Y el trabajo lo hace idéntico, tiene las mismas funciones, tiene ecualización dinámica, que no uso casi nada, pero a veces, muy rara vez. Así que esos son los EQ que uso, no hay más. No. Ujú. Y por lo general sueles primero buscar la frecuencia o sacar las frecuencias que te molestan y de ahí agregar algo que te guste. No, O, casi no saco yo. Ujú. Va todo para arriba. Qué Si bueno saco es escuchar porque eso. me molesta muchísimo. Yo creo que sacar es achicar. Ujú. Y bueno, si hay que achicarlo, se achica, obviamente. Es un corte de graves, una voz, cosas así, sí, uno las hace ya. Ya está hecho eso. Ya están puestos. O sea, lo único que me mueve un poquito más la curva menos, pero ya están hechos. O sea, son cosas que uno ya, con los años de trabajo, lo deja en los templates y no anda moviendo demasiado. O sea, los cortes en las voces normalmente son siempre en los mismos lugares y depende de la voz. Si uno quiere, ya empieza a hacer algo artístico. Eh, pero sí, ya está como todo medio planteado. Sí, y esta pregunta es media compleja porque eh, muchos tutoriales o aprender a ecualizar, voy de esa manera mejor, aprender a ecualizar no es difícil. Pero lo difícil, creo yo, es saber qué es que algo suene bien, qué frecuencias mover, qué poner, qué sacar, o que en el Sí. fondo, porque esa es la clásica pregunta que me hacen, es como, ya, pero ¿cómo tiene que sonar, o no sé, el bombo, y cómo uno ¿Y explica cómo eso? tiene? Claro, ¿y cómo tiene que sonar el bombo? El bombo tiene que sonar como tiene que sonar en esa canción. Exacto. Por ende, tiene que haber un bombo que ya esté cerca, Ujú. mínimamente. O en la producción, se debería haber grabado bien el bombo. Se debería haber puesto de última, si es música urbana, electrónica, tiene que haber elegido un bombo y ecualizarlo o buscarle la nota. este, ¿Cómo tiene que sonar un bombo? Si uno va a la escuelita, te dicen, sí, hay que sacarle en 200, darle en 60. Y no siempre. A veces ya tiene 60. ¿Para qué le vamos a dar? Yo creo que la ecualización es. La ecualización realmente es la percepción del ingeniero. Totalmente. Creo que es lo más perceptivo del ingeniero es el EQ. No tanto la compresión, porque bueno, la compresión uno la puede usar para controlar, para colorear. Pero es fácil conseguir una compresión. No Ujú. ecualizar es difícil. A mí me gustaba mucho lo que hacía este hombre, que desastre, soy con los nombres, este ingeniero que grababa muchas orquestas Big Band, Al Schmidt, falleció hace poco. Al Schmidt, ¿Cómo? Al Schmidt. Al. Al ecualizaba con los micrófonos. Está Ujú. bien, trabajaba con los mejores micrófonos del mundo, pero él lo iba moviendo y con eso conseguía el audio. Y después lo que él hacía en la mezcla era nada. Era un dB de brillo a la voz. Ujú. Se lo daba con un Pultec. ¿Me explico? Entonces, a ver, hoy lidiamos con malas grabaciones, grabaciones caseras, que bueno, es lo que hay. No solo malas grabaciones, no malas tomas, sino también malos micrófonos, malos convertidores. Malos convertidores, eso creo que es lo peor que nos ha pasado en los últimos años. Los convertidores baratos. Ahí radica uno de los graves problemas que tenemos hoy en día, porque, bueno, una toma en un lugar con poca acústica, y bueno, sí, hay un poco de room, pero a lo mejor tiene arte. A lo mejor el arte está impreso, pero el sonido feo también está impreso. Y eso lo hacen los malos convertidores, que hay millonadas dando vuelta. Está bien, sale caro, pero antes no había. Nosotros no teníamos convertidores baratos cuando yo empecé a tocar. Había que ir a un estudio de grabación. Eh, ¿Querías grabar un demo? Tenías que meterte en un estudio de grabación donde tenía lo que había en ese momento. Yo empecé con los ADAT. Para los que no saben, el ADAT era un cassette de video, un Super VHS, que se formateaba y demoraba 4 horas de formateo por cassette.
Y dependiendo de las máquinas, se coordinaban entre una o dos o tres máquinas, eran de 8 a 24 canales. Eso es lo que había en esa época. Y esas máquinas eran caras en ese momento. Y bueno, hoy están grabando con cosas muy baratas. Gente que no se dedica a eso, sino que son a lo mejor músicos o están jugando. Y tienen la posibilidad de mandárselo a mezclar a alguien que se dedique a eso. Y ahí entra el problema. Y nosotros somos los encargados de estar, ¿no?, lidiando con ese tipo de cosas. Aparte de los conversores, entonces, ¿cuáles son los mayores problemas que te topas cuando te llegan canciones grabadas por alguien que no se dedica a grabar, un músico o que no tiene tanta experiencia? Y el criterio de cómo hacer una toma. Hoy en día todos tienen un micrófono, un cable, un convertidor y una computadora. Todo el mundo tiene y un par de audífonos. Perfecto. ¿Qué puedo hacer yo con mi experiencia con lo mismo que alguien que no lo tiene? Y radica exactamente en el criterio. ¿Dónde voy a poner ese micrófono? ¿A quién? ¿A mi amigo el que comemos asado la noche y rasca la guitarra? ¿O a un músico pro? Son los criterios. ¿Dónde pongo el micrófono? ¿En qué guitarra? ¿Una guitarra buena o una guitarra de fogón con las cuerdas con grasa? O sea, ese es el tema, el criterio. Y después, bueno, claro, sí, si el convertidor es malo y el micrófono es malo, y bueno, sí, no se va a lograr una toma, como te decía antes, no se va a lograr una toma que suene increíble, pero a lo mejor hay una toma con arte. Y bueno, uno le busca la vuelta a eso. El tema es cuando no hay vuelta que buscar, entonces ahí tenemos que empezar ya a dibujar. Yo normalmente a esta altura de mi vida pido que lo regraben, a menos que, si yo siento que hay que regrabarlo, que lo regraben. Lamentablemente, si no, no puedo estar, ¿viste? Hay cosas puntuales que no pueden fallar. Voces, baterías, bajos, guitarras acústicas. Hay cosas que no pueden fallar la toma. Donde hay fallas, todo se viene a pique. O sea, no funciona. Entonces, después, bueno, artísticamente hay una acústica que está rara ahí, pero va al fondo. Bueno, no importa. Uno le busca la vuelta, le pone algún chorus, un reverb, delays. No, perdiste más tiempo con esa acústica que con el resto de la canción, pero no importa, uno le busca la vuelta. Pero cuando los pilares que te nombraba antes, que son esos tres, están mal grabados, no tenemos nada que hacer ahí. O sea, hay que regrabarlo. O sea, cuando estás ecualizando, ¿ecualizas con toda la mezcla arriba? No, con mi template, que vengo trabajando hace mucho, mucho tiempo, voy armando la batería. Y una vez que tengo la batería dentro del template, yo cuando ya pasa, ya está sonando. Después lo que hago son ajustes. Pero ya mi template está hecho para que yo importe los canales, empiece a pasar los buses de la batería, bombo, bajo, bla, bla, bla. Ya eso tengo un audio, ¿no? Por todas las herramientas que ya tengo puestas ahí que tienen su sonoridad y ya están haciendo algo. De eso me voy a la voz. Porque para mí el tamaño de la batería y de la voz son los que van a marcar el punto de partida de toda la canción. Si tengo una voz que suena gigante y una batería que suena así chiquita, tengo que trabajar para que la batería crezca y achicar la voz. Y viceversa. Si tengo una batería gigante y una voz así chiquita, tengo que achicar la batería y levantar, ver cómo agrando la voz, ¿no? Después de eso ya me voy al bajo. Todo dependiendo del estilo, ¿no? Si es un estilo que no hay batería y hay percusión, obviamente es lo mismo, va a la batería. Pero siempre arranco de la percusión y la voz. Estilo que sea. No importa. Para mí la voz hoy en día es una parte súper importante y la sonoridad de la voz. Yo creo que hay también eso. Ahí vemos una diferencia de una mezcla correcta o una mezcla mala a una mezcla buena. ¿Qué está pasando con las voces? A mí las voces tan de ahora, tan distorsionadas, entonces no me terminan de gustar. Me cansan auditivamente y no me permiten escuchar, a menos que esté, obviamente, aplicado a la perfección, como hace Chad Blake. Me molesta un poco, pero bueno, son estilos y los respeto. A veces me los piden, lo tengo que hacer. Trato de siempre estar dentro de lo que no me gusta, hacerlo lo más conforme para que me termine, aunque sea agradando. Pero no me gusta mucho tanta saturación en las voces.
Trato de dejar las voces limpias, pero sí con un carácter. Me gusta mucho buscar carácter en la voz. Me gusta que si el artista le falten medios, bueno, darle unos medios que sean agradables. O sea, para mí, una voz marca el audio del disco. El sonido de la voz marca el audio de la canción, en general. Ujú. Así que esos son mis planteos y después empiezo a agregar todo lo que falta. Perfecto. Pero cuando dices ya, partes con la batería, ¿eso es que la batería está sola, sin nada más? ¿No escuchas nada más? Solamente la batería. Y Sí, de ahí la voz. solamente. Y solamente esos dos. Soy baterista, ya sé cómo quiero que suene la batería. Entonces, Perfecto. para mí es muy fácil arrancar de ahí. Ya después voy al bajo y ya empiezo a tener mis peleas con los bajistas, ¿no? Para que se junten. Y después ya voy abriendo guitarras y teclados, cuerdas si hay, brases, o sea, lo que haya. A veces ni siquiera lo abro, a veces hasta mezclo la base completa de la canción y lo dejo para el final, todo lo que es agregado y ya, porque me va a ir molestando, me va a ir cansando el oído. Por ejemplo, una orquesta, unas cuerdas arriba de una canción todo el tiempo, ya sé que me va a agobiar, la dejo apagada hasta el final. Cuando ya tengo la base andando, la voz donde quiero, todo, recién ahí abro las cuerdas y empiezo porque eso llama una cuestión de automatización y, o sea, entonces para que no cansarme, lo dejo para el final. ¿Cuánto tiempo usas automatizando? Trato de comprimir para no automatizar tanto, pero bueno, no, normalmente hay que hacerlo. No lo hago mucho, sinceramente. A veces amerita. Hoy estuve, por ejemplo, con una canción, esta mañana estuve 2 horas. Ujú. Había todo, toneladas de instrumentos tenía la canción. Entonces había que darle su espacio a cada parte. Obviamente era una grabación así, de a uno, hecha en diferentes lugares. Entonces las dinámicas no están, o sea, hay que trabajarlas. Así que trabajé trabajé la dinámica, trabajé, bueno, nada, las partes para que tengan los coros para que tengan su impulso, las estrofas limpiar un poco la instrumentación, porque había muchísima instrumentación, entonces limpiar un poco para que las voces tampoco estén ahogadas todo el tiempo, sino el cantante, había una intensidad diferente de la voz a los instrumentos, por ejemplo, los instrumentos estaban tocando más fuerte de lo que estaba cantando, entonces hay que bajarlos. Pero normalmente no demoro mucho tiempo. Por ahí sí me demoro apoyando efectos, eso sí me gusta, depende del estilo de la música. Me gusta trabajar delays, reverb, momentos de los efectos. Yo creo que eso causa como algo que está bueno hoy. Causa algo que, digamos, en lo urbano, por ejemplo, se hace ya como de la producción. Pero en lo otro no, todavía se sigue tendiendo a mandarte todo bastante limpio y uno va haciendo las cosas, ¿no? Saturando alguna parte de la voz, poniendo, ¿viste? Un sonido de radio, efectos, delay, que entren y salgan y corten. Eso lleva bastante tiempo. Pero no, si comprimís bien y no hay que automatizar tanto. ¿Y estás usando tu controlador para automatizar? ¿O también lo haces con el mouse? Ahora con el mouse. Mouse. El controlador es como cuando tengo mucho tiempo. Entonces paso toda la canción completa. Pero ya uno, después de estar tantas horas haciendo esto, ya uno sabe qué parte ir, va, pum, la sube con el mouse y ya. Perfecto. Sí, es un poquito más mecánico, pero es más rápido. Entonces, ¿ya estás automatizando por sección? ¿O también, me refiero, ves el verso, automatizas todo del verso o vas viendo por instrumento o cómo lo haces? Sí, es por sesión. Arranca la canción, veo la primera parte, qué es lo que hay, qué es lo que necesita estar más fuerte, más suave, qué es lo que necesita subir en el medio, paso a la siguiente sección. O sea, lo primero que hago es hacer markers. Apenas, si no están hechos, es lo primero que hago, hacer markers y tener bien claro que cada parte. Y obviamente, una vez que ya hice todo, darle una pasada a la canción y, todavía me falta un poquito acá, volver, ¿no? Pero sí, todo por secciones. Y de vuelta un poco al tema de ecualización, que es algo que me preguntan mucho. Ecualizar antes o después del compresor. ¿Cuál es tu opinión con eso? Las baterías las ecualizo antes, por ejemplo. Pero una voz la ecualizo después. Siento que hay algo en la compresión que genera en la voz, ese pump, el efecto de ese pump que tanto se habla siempre, no se genera si ecualizaste, digamos, si hiciste un corte de abajo en los graves o si se genera cuando está la voz como viene.
Entonces me gusta que todo eso salga y se genera como una especie de saturación natural y después uno la termina de limpiar. Si lo haces antes, la voz la siento como que se enfría. El bajo también. El bajo lo comprimo antes, por ejemplo. Normalmente lo que tiene más presión sonora en cuanto a frecuencia lo comprimo primero. La batería, no sé, me gusta así. Me gusta ya dejar el sonido, porque a veces no hace falta la compresión, o a veces hace falta un poquito en algún lado, porque ya sabemos que un golpe en una caja, en un snare, ya tiene un montón de ataque. Entonces, para darle más ataques, porque realmente estamos necesitándolo. Entonces, a lo mejor con un poco de Q, obviamente, si es un buen baterista y está bien grabado, con un poco de Q en ciertos puntos ya no hace falta una compresión muy fuerte. En cambio, las voces sí, hay que apretarlas bastante. Últimamente se apretan cada vez más las voces, y con varios compresores, y se saturan. Entonces, eso sí, es lo que más... Es lo que haría siempre, tiendo a hacer compresión primero y ecualización después. ¿Cómo son o sea, cómo es una cadena de voz con dos plugins? ¿Qué estás usando? Yo arranco bueno, obviamente, dependiendo de la voz, cómo se grabó, si siento que la voz tiene un color que me gusta, arranco ya de la compresión. Puedo usar un LA3A o una LA2A para arrancar. Si no me gusta todavía el color que tiene, pongo el 1073 de Neve y lo saturo un poquito con la entrada, y trabajo un poquito las ecualizaciones de eso, que son específicas y son bastante anchos los Q. Entonces a lo mejor me falta un poquito de medio y le doy ahí un punto con los medios, y ya logro un color, o con alguno otro. Menciono ese porque creo que es el que más uso, el que más me gusta, el de WADED, el de Universal Audio. Después paso a 1.76 fijo. Tuve los hardware, después tengo serie 500 y bueno, para mí es el compresor de voces. El compresor definitivo, eso sí lo podemos decir. Sí, ese va a ser el título del video. Ese sí, lo puedo hacer con el título del video. Siempre tengo unos 66, me gusta mucho los de Watt, creo que están súper bien logrados. ¿Ocupa más el de Blue Stripe o el negro? Okay. No, el Blue Stripe. El negro lo uso en los coros. A menos que sea una voz, por ejemplo, mucho más suave, que no necesite comprimir tanto, ahí uso el black, porque es más suave. El otro se lo puede apretar. Yo tenía los Urey, uno se la daba, acostaba la aguja y la voz sonaba increíble. Ahí empezaba a sonar increíble. Bueno, con el Bluey no es tan así. Si uno acuesta queda una voz ultra comprimida y se siente demasiado la compresión. Lo otro lograba una cosa que salía, por ejemplo, las consonantes salían hacia arriba y todo. Pero el Blue, el más cerca escucho del original, el que más uso. Y en coros sí uso el black normalmente, porque como en los coros ya es un tumulto de gente, es simplemente controlar un poco, y lo otro uno lo hace a lo mejor en algún canal específico. Uso el black. Pero sí. Y después de ahí paso al EQ, que puede ser un Kirchhoff, puede ser un SSL. Normalmente el Kirchhoff uso ahí. Creo que se llama así, Kirchhoff. Lo digo siempre mal. Y Deezer. Pero eso está mandándose a 3 saturaciones que son en paralelas. Se está mandando a las consolas de Sonimus. O sea, ya hay un montón de... Antes de empezar a hacer algo ya está sonando varias cosas. Y ya tengo activado el máster. O sea que ya la voz no suena como viene de la grabación. Es muy rara vez. Igual siempre escucho lo que viene, ¿no? Porque si me gusta eso no se toca. Se le da el color nada más y ya. A veces pongo 2 Deezer, uno de entrada, otro de salida, depende. Ya si es mucho, ya corte y bajada de veces manual. Yo edito bastante las voces. Me gusta mucho limpiar las respiraciones, porque como uso el 1176, lo uso bastante, se vuelan. Es muy rápido, las respiraciones se salen para hacia arriba, los ruiditos. Entonces edito bastante las voces, en tiempo también. Eso, las S. ¿Lo editas antes o después de mezclar? No, lo edito después. Lo edito después porque a lo mejor ya está bien, o me gusta lo que está pasando, o a lo mejor me están sobrando las respiraciones, me están sobrando veces. Y te digo que es un proceso que casi lo hago ya al final.
Ujú. diciendo, bueno, a esta voz hay que hacérselo, no queda otra, vamos a a limpiar las heces porque ya son insostenibles. Ujú. Encima la música en idioma, en el español, se tiende a apoyar, el cantante se apoya muchísimo sobre las heces, mucho más que el anglo, por ejemplo, que el inglés, Ujú. que es es una cosita rápida, y ellos no tienen nunca problema con los diezer. Nosotros sí. Yo cuando tengo que mezclar voces en inglés siempre es un placer porque es ultra fácil, son más las dinámicas más controladas, las consonantes golpean mucho menos, las S casi no están. En cambio acá los cantantes es muy normal que se apoyen sobre las S y las alarguen y bueno, uno tiene que terminar cortándolas. Y no más, siempre un paralelo, los efectos van en paralelo, nunca los uso sobre el mismo canal. Mm. Siempre tengo una voz, un canal limpio. Voy trabajando eso, voy raideando entre los dos para los efectos, para momentos de la canción. Pero siempre tengo la voz donde están toda la lista de plugins o de procesos, eso está limpia. Si yo apago el paralelo, queda la voz seca acá adelante. Hace mucho que lo vengo haciendo así, me funciona, me gusta. Ujú. Y a veces hasta el paralelo también puedo poner alguna saturación chiquita o ya abro un paralelo más con alguna saturación, dependiendo de la parte, si es una parte específica. Pero las voces eso. Y después, bueno, tengo un chorro de reverbs y delays y modulaciones que ya están ahí armadas, que deben ser como 15 reverbs y 20 delays, y están todos ahí puestos y voy eligiendo cuál me gusta para la Ujú. canción, y todos están combinados entre sí también, que eso también lo hago hace mucho, a lo mejor lo hice inconscientemente, antes que lo haga famoso CLA, Chris Lorenzi, que a mí ya me parecía que los delays había que mandarles un reverb y todo eso, me parecía, lo hacía mejor inconscientemente, pero después vino Chris Lorenzi y lo planteó ya con Mm. autoridad, así que digo, bueno, estoy bien, me gusta. Siento que todo tiene que ser como un proceso. Para mí los reverb, en algún punto, tienen que ser, todos tienen que juntarse, porque para crear ese espacio, que por más que uno use un room para una cosa, un plate, un hall, en algún momento tienen que haber una unión de todo eso, para que tenga coherencia. Y yo siempre pienso las mezclas como un escenario. Ujú. Una banda que está tocando, un artista que está tocando con su grupo, y lo pienso como eso. Entonces, un escenario uno tiene un solo ambiente en general. Después escucha que la voz tiene a lo mejor un poco más largo, menos largo, algo más creativo, pero en general hay un solo ambiente. Así que eso sería mi cadena de voces en el 99,9% de las veces. Perfecto. Y, Rara vez cambio algo. ujú. ¿Y en qué momento pone los efectos de la voz? ¿Va después cuando trabajaste la batería, después viene la voz y van los efectos? Ahí van los efectos. Sí. Ujú. ¿Y cómo Ya sabes cuánto efecto poner porque no estás en el fondo compitiendo con nada? O después los ajustas cuando van los otros instrumentos. los exagero un poco. Ujú. Inmediatamente, a medida que empezamos a abrir instrumentos, sabemos que eso se empieza a comer. Ujú. Es lógico. Así que exagero un poco y simplemente después limpio la parte que me sobra. Pero normalmente yo lo dejo como ya pensando en un coro. Yo sé que en un coro necesita un poco más, a lo mejor abrir, necesita un poco más de profundidad para que la voz no quede tan al frente y toda la banda no haya competencia, tenga un cierto espacio. Entonces nada, lo dejo un poquito largo. Y después termino como de limpiarlo, a veces le pongo un sidechain para que solamente salga la colita del river depende, eso sí depende exactamente del estilo de música, no. Y también del artista, hay gente que le gusta las voces súper reverberosas y otros dicen, no, yo voy seco, y cuando dicen voy seco, entra el caos. Entramos a las peleas con las frecuencias y con las locuras porque no hay manera de sostener la voz todo el tiempo ahí, entonces uno tiene que empezar ahí sí hay que automatizar y pelear y pelear y pelear y armar muchos river muy cortitos, inaudibles, para sí crearle como un fondo, porque para mí esa es otra pelea que tengo siempre, no hay música sin fondo, necesito siempre un fondo detrás, Ujú. y hoy en día las grabaciones también caseras, con muchos lugares muy sequitos, qué sé yo, no hay fondo, no hay profundidad, entonces hay que creárselo todo eso.
No me gusta a mí la música sin fondo, no me gusta todo al frente. Me genera incomodidad. Me pasa mucho con lo urbano, me genera incomodidad en un punto de decir, todo está acá, todo el tiempo ahí compitiendo entre ellos, el bombo, la voz, el hi-hat, y bueno, en fin, entonces, eso no es que no lo haga cuando me lo piden, pero no es lo que no es lo que me gusta, digamos. Ujú. No es lo que mi oído quieren escuchar, digamos. Me gusta escuchar algo más espacioso, me gusta sentir que hay algo más detrás de cada instrumento. Perfecto. ¿Sueles también ecualizar los efectos? Estamos hablando de los efectos de las Sí, voces. sí, ¿Sí? sí, muchísimo. Ujú. Sí, para mí, a ver, cuando usaba hardware no ecualizaba porque no sé, me parece que la dinámica que tienen, uno ajustaba el nivel y ya estaba. Ahora no. Dentro de la computadora siento que hay que ecualizarlos porque siento que salen cosas que no me gusten. Normalmente son medios agudos o medios graves que joden, corto un poquito abajo, un poco arriba, depende del efecto. Y depende del espacio que quiero lograr, ¿no? Pero sí ecualizo mucho, comprimo, uso bastante sidechain de la voz al efecto también. También depende del estilo, ¿no? Ujú. A veces me gusta tener voces que el reverb sea muy profundo y esté muy de fondo. También trabajar mucho los pre-delay, las reflexiones tempranas. Para mí eso es lo que da el sentido del espacio. Entonces, nada, ahí ecualizo bastante y también comprimo. A veces comprimo tengo todos los reverb pasando un master, todos los delays pasando un master de delays. A veces los comprimo, a veces ecualizo el master. A veces pongo un multibanda porque o mando algo de algún lado a ese máster de los River. Sí, hay una comunicación todo el tiempo entre todo Ujú. dentro de mi plantilla de trabajo. Estabas hablando en el fondo que tú cuando mezclas te imaginas la banda en vivo. Sí, Y me acuerdo una entrevista, no sé si fue a Vance Powell o alguien, no me acuerdo, que sobre todo siendo tú baterista, y que él paneaba súper al centro los toms de las baterías o la batería en general. Porque decía que cuando uno veía un grupo en vivo, nunca, si el guitarrista estaba acá y el otro guitarrista estaba acá, el tom no iba a estar acá y el otro timbal acá. Entonces, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo te gusta? bueno, Vance Powell también me encanta. Creo que tiene un sonido increíble, súper natural, uno de la vieja escuela. También Ujú. graban todo en Nashville y le llega todo increíble, eso hay que rescatarlo. este, Depende, no me gusta muy abierto, me parece irreal. Ujú. Pero a veces amerita crear el efecto, ¿no? Hay baterías que sí, que está bueno, pero es irreal, no existe que uno esté acá en el centro y que el tomo esté... Yo siempre siento como que tengo que tener de alguna manera una coherencia. Mi brazo no llega hasta al 100% del panel. Yo lo veo así, lo veo muy vivo. Es mi forma de pensar la música y de verla, ¿no? Ujú. Yo veo bastante la música. Hay gente que no la ve, solamente la escucha. Yo veo bastante. La veo en colores y veo ciertas cosas que me imagino, ¿no? Y como baterista me parecía raro que un tono esté allá. Es como que uno tiene que dejar moverse de la silla para ir a pegarle al tono y volver. Entonces, no, Ujú. trato de tener una coherencia, ¿no? Entre los overhead y todo. Me gusta las baterías abiertas, pero que tenga coherencia. Y después, si hay un efecto, algo que amerite que, si fueran los tonos de Earth Tonight, obviamente los pondría así Sí. 100%, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Pero no, me gusta la coherencia, me gusta la coherencia. Ujú. ¿Cómo influye tu estado de ánimo cuando estás mezclando? No, a esta altura ya no. ¿Cero? No. A esta altura no influye más. Ya no. Antes sí. Si no obviamente, si no me está gustando mucho lo que estoy haciendo y bueno, en algún punto me tengo que tomar un break y Ujú. repensar lo que está pasando, ¿no? Para poder volver a hacerlo. Mm. Pero no. Eh, no, uno es el trabajo de uno. Si bien Ujú. siempre está el arte y están los sentimientos y todo, pero bueno, es como uno se va acostumbrando a decir, bueno, no importa, esto hay que hacerlo, tiene que salir hoy y tiene que salir bien. Porque ningún cliente espera algo mal. Lo podemos hacer mal, ¿eh? Ojo, ¿eh? No estamos siempre en las óptimas condiciones. De hecho, el oído cambia todo el Ujú. tiempo.
Uno se levanta a la mañana, escucha de una manera, y a la tarde escucha de otra, y a la noche escucha de otra, y al día siguiente escucha de otra, y a lo mejor te resfriaste un poco, se te taparon los oídos y escuchás de otra manera, es decir, y no estás trabajando de la misma forma. Pero no, ya uno consiguió una estabilidad emocional con los años, que decís, bueno, este es mi trabajo. Y si de última estás muy jodido, no te sientes a mezclar. Ujú. Vaya a darse una vuelta, tómese un helado, o discuta, o vaya a terapia. O pelee con sus Este, seguidores de Instagram. o pelear con los seguidores de Instagram, como yo hago los lunes por la mañana, que me hace muy bien el resto de la semana. Y bueno, Ah, son formas. ajá. Yo no voy a terapia, pero esa es mi terapia. Ay, Dios. Ah, ¿tienes algún ritual para partir trabajando? No sé si partes en las mañanas, antes, o calibras tus oídos de alguna forma, o llegas y te sientas y trabajas. Café, Ujú, café. Haber vivido en Centroamérica me hizo ser adicto al café y yo tengo que tomar café. ujú, Antes o durante. Si es durante, mejor. Siento que entonces tengo un vaso térmico de lo lleno de café hasta acá y voy, capaz que estoy 3 horas tomando, que es con la mezcla, digamos, es con el ajá, largo de la mezcla. Ese es mi ritual. Puedo empezar muy temprano, no tengo problemas, o sea, puedo empezar a las 7 de la mañana a mezclar. De hecho, a veces en verano, cuando estoy con muchísimo trabajo, son las 6 de la mañana y también ya me estoy levantando. Cuando era más joven, no, me costaba un poco más. O sea, antes de las 10 de la mañana no existía. ujú, Ahora, como uno va viniendo grande y se acuesta más temprano y ujú, la cabeza cambia, puedo levantarme temprano y trabajar y me gusta muchísimo la mañana. Yo ya después de las 6 de la tarde ya no entiendo nada, no escucho, ujú, ya quiero hacer otra cosa. Y si me pongo a trabajar, lo muy probable es que no esté bien lo que haga. Así que no, ya después, 6, 7 de la tarde, no mezclo. Entonces me gusta a la mañana mezclar a la mañana y dejo para la tarde para lo que sea automatizar, reescuchar y ya armar si ya terminé, gracias a Dios, esa mezcla, que normalmente es lo que me lleva un día, es lo que yo dispongo. A veces salen más rápido, a veces salen más lento. Y si termino rápido, arranco ya a armar otra mezcla con el template y ya la dejo para el día siguiente. Y en la mañana temprano arranco a mezclar. Porque me cambia demasiado los oídos de la mañana a la tarde. Escucho todo diferente. Entonces ya quiero dejar la sonoridad lista a la mañana. ujú. Y lo que voy a hacer a la tarde es automatizar y alguna cosita que sobre, pero no crear sonidos a la tarde porque no puedo. Mi forma de trabajo no me sirve de esa manera, Ujú. así que no lo hago. ¿Cómo, cuando esperas, te llega una canción, la preparas antes, el día anterior, una semana antes, el mismo día, te llega la sesión, la No, armas, empiezas a mezclar? sí, la escucho cuando me mandan algún rough mix, un Ujú, premix, le doy una escuchada. Mientras voy escuchando ya voy viendo qué es lo que hay, ¿no? Eh, Tengo suerte de trabajar con gente que es bastante ordenada y los que no eran ordenados ya fui adaptándolos. Igual yo le mando toda una hoja de preparación ujú, eh, y ya me mandan bastante todo ordenado. Entonces ya voy viendo de última cambio algo de lugar. Yo sí soy muy estricto en los pasos. O sea, ujú, la batería, la percusión, la programación, el bajo, las guitarras acústicas, guitarra eléctrica. Eso no hay variación. Soy bastante estricto con ese tipo de cosas por una cuestión de orden. Yo sé que la batería está primero, voy para allá. Pum. Porque, nada, me mandan sesiones que son muy grandes, con muchos canales, y si no, uno no tiene un mapa muy ordenado, con colorcitos y todo, se pierde demasiado tiempo en buscar. Eh, Así que nada, voy escuchando la canción y ya voy viendo qué tengo. De última voy moviendo alguna cosa. Bueno, no, las guitarras no están donde yo quiero, las pongo donde van. Eh, Limpio plugins que quedan heredados, que a veces no tengo. Y el que lo tengo lo escucho, si hay algo interesante lo dejo. Normalmente en mi hoja de preparación eso está escrito, que si hay algún efecto o algo ya tienen que mandar también el canal hecho. ujú, este, por lo menos printeado o decirme qué usar. Y nada, esa es la forma que tengo. Y una vez que escucho la canción completa, que me voy imaginando a dónde voy a ir con el sonido. Si no han mandado alguna referencia,
a veces te mandan referencias de otros artistas, que es otra pelea, porque, bueno, es otro artista con otra grabación, con otros músicos, con otro estudio, con otro ingeniero de mezcla, con otro masterizador. Y entonces, bueno, nada. A veces te mandan referencias y están buenas para decir, bueno, esto tengo un punto de partida acá del general, del color general, o por lo menos de los balances que se usan, o los paneos que se usan en ciertos estilos. Más que nada pasa con lo folclórico. El pop es bastante maleable, uno puede hacer lo que uno quiere, lo urbano también, pero hay ciertas pautas que se van como, se van haciendo fijas. Ujú. Entonces, decir, bueno, ¿a qué volumen ponen el kick en el urbano? Bueno, está durísimo. Entonces, uno no puede estar menos. Entonces, está bueno escuchar alguna referencia para decir, no, mira, estoy ahí. Y en lo folclórico hay muchas cosas de paneo o de color, que uno se imagina un color o mejor algo más moderno y no, resulta que bueno, tiene una EQ súper rara, porque era lo que tenían para ecualizar en esa época o los micrófonos que había, entonces uno tiene que tratar de emular eso. Así que ese es mi proceso, digamos, de cómo comienzo una mezcla. Ujú. Y cuando partes, ¿tienes una visión clara de lo que quieres de la mezcla? ¿Y qué tanto, o sea, si es así, qué tanto puede cambiar en el transcurso de la mezcla? Puede cambiar que el artista no me dijo qué quería, Ajá. y yo hice. Y te dice, no, lo que pasa es que a mí me gustaba Ah. tal cosa. Entonces ahí puede haber una modificación, pero normalmente uno ya, después de escuchar la canción y, a ver, las producciones ya tienen ya están marcando una pauta, digamos, uno tampoco puede entrar a... La idea no es modificar todo lo que está ahí, sino que es potenciar lo que hizo el productor o el artista o quien haya hecho la producción, ¿no? Mi idea es potenciar, entonces no es que yo entro a cambiar todo ni nada de eso, no. Primero trato de que lo que está ahí, ver si está bien y si le falta algo dárselo y si le sobra algo quitárselo. Y después, generalmente, uno en un 85-90% uno ya sabe dónde quiere ir. Después, bueno, puede fallar. Puede fallar. Ujú. O a veces dice, bueno, es que es más o menos lo que te decía antes, con el folclore, con ciertas cosas que son muy específicas, decir, wow, me fui para otro lado. Me encanta, pero me van a decir que no. Ujú. Me explico porque ese es otro tema también. Los gustos personales con lo que están esperando los productores o los artistas. A veces ellos esperan una cosa que no es la que yo quiero brindarles. A ver, con el tiempo, el que busca a un ingeniero X es porque quiere escuchar eso. Si no, no me busques. O sea, si quieren sonar a Chad Blake, que busquen a Chad Blake y le paguen. A mí, o sea, no voy a hacer ese trabajo. Puedo intentar emularlo un poquito, pero no es mi estilo. Ujú. Pero a veces los artistas quieren alguna otra cosa y bueno, uno tiene que ser un poquito, nada, como regresar un poco y decir, bueno, me fui, me pasé o me falta. Bueno, me falta, estoy lejos todavía de esto que está sonando acá. Ujú. Por lo menos los que mezclamos demasiados estilos. Acá me Ujú. llega de todo. De todo. Y de músicas que ni siquiera escuché. Entonces, cuando son músicas que no escuchaste, lo primero que tenés que hacer es escucharla. Sentarte 2 o 3 horas ahí y decir, a ver qué es esto, cómo está esto, cómo pasó acá, qué pasó acá. Y empezar a decir, bueno, a ver, uno con el tiempo ya sabe que, bueno, los paneos, hay cosas que son rápidas, y después otras que no están en tu día a día, hay que como incorporarlas, porque si no, no suena, ¿eh? A ver, no va a sonar como si lo hubieran hecho en el lugar donde lo hicieron. Pero el que te llama también me parece que está buscando otra cosa. Entonces hay como un balance ahí. Tenemos que Ujú. balancearlo. Y eso es la pelea diaria, digamos. Eso es la pelea diaria real, el balance. ¿Y qué tanta influencia puedes tener de un estilo, de alguna canción que mezclaste el día anterior? Y voy a ejemplificar para que sea para que se entienda mejor. Me acuerdo que me tocó mezclar un disco que el artista quería que su voz tuviera mucho reverb, mucho, más de lo que a mí me gustaba. Y me pasó que para la persona que mezclé después de haber terminado ese disco, o el disco después, se me pasaba la Se lo di. mano, obvio. Entonces me decía, pero ¿qué pasa? Eso en el lado a lo mejor puede ser malo o bueno, pero de repente si estás mezclando algo folclórico y después viene algo pop, que a lo mejor te puede influenciar de buena forma
O al revés, mejor, yo creo que podría ser más fácil si vienes del pop y podrías hacer algo, no sé, que a lo mejor no eras pensado en hacer en el folclore. ¿Se entendió? Con el tiempo, sí, yo te entiendo perfectamente. Me ha pasado. Con el tiempo aprendí que solamente me influencia lo que me gustó. Ujú. O sea, hay un proceso que me gustó como quedó, lo dejo ahí. Obviamente no lo voy a poner de una. Pero si me gustó, lo aplico. Y puede que funcione, puede que sea que no sirva para nada. Pero yo creo que aprendí como con el tiempo uno va aprendiendo cómo hacer el cambio de chip, así como a veces cuesta, no te quiero, o sea, no te voy a andar mintiendo que es, o sea, Superman es solamente en Hollywood, en películas, no existe. O sea, uno tiene, la cabeza de uno va variando, el oído va variando y hay días que decís, no la encuentro, o sea, ayer venía haciendo una salsa, ahora está haciendo un metal, con las guitarras distorsionadas acá enfrente, y bueno, y hay que tomarse un respiro. Cuando son cosas así, cambios tan bruscos, hay que tomarse un break y meterse en ese mundo, Ujú. porque son mundos que existen, pero que no, o sea, a ver, hay algo que está claro en que vamos a usar EQ, compresión y efectos para ambos mundos. Ujú. Pero la forma de balancear, la forma de darle ese Q no va a ser lo mismo de un estilo al otro. La forma de poner los efectos no son los mismos de una salsa a una canción heavy que casi no tiene, con una salsa que las voces son súper largas y los brazos tienen unos vientos, unos efectos larguísimos y la percusión va toda seca adelante. Entonces, nada, uno tiene que tomarse un break. Ya te digo, los que trabajamos muchos estilos, ya aprendimos con el tiempo bueno, a ver, Ujú. vamos a tomar un break, vamos a escuchar música, vamos a, no sé, Ujú. salgo a dar una vuelta, escucho la música que me toca, que es lo que viene, trato de entender el estilo. Y después con el tiempo eso ya queda ahí, uno ya lo hizo. A mí, por ejemplo, una vez me tocó hacer esta música banda, esta mexicana que tiene tuba, trombones, trompetas. No podía entender por qué las trompetas sonaban así, como tapados. Y, y la grabación que me mandaban no estaban tapados, estaban grabados normalmente. Ellos ya graban de esa manera. Yo después descubrí que ya graban con es una sonoridad que ellos tienen. Pero cuando uno graba normal con un trompetista, la trompeta suena limpia como suena una trompeta. Entonces esa grabación que me mandaron no era hecha por mexicanos. Ajá. Era hecha por otra gente tocando increíble, Ujú. pero no con ese sonido. Entonces estuve tratando de descifrar cómo llegar hasta a esa sonoridad. Y eso me llevó un día Ujú. solamente. Pero eso ya está, yo ya sé que eso suena así. Cuando me mandan a alguien que ya de México, ya sé que ellos ya graban de esa forma y simplemente con un par de ajustes queda. Y cuando no son de ahí, ya sé cómo llegar a ese proceso. Uno ya va acumulando. Es toda información que uno va metiendo en la cabeza. Pero tenés que tomarte el tiempo. Es un estudio. Es como estudiar. Ujú. Nosotros estudiamos día a día. Sale un plugin, estamos estudiando, leemos lo manual. Por lo menos a mí me pasa. Yo sé que buen latino no lee manual, pero yo leo manuales. Soy entonces de los pocos que me encanta saber qué es lo que hace cada botón de los plugins o de los equipos que uso. A veces no hay tiempo y uno va dibujando, pero a veces hay cosas que están, esto era así, por eso cuando lo muevo pasa tal cosa. Como no me gusta perder tiempo, me gusta poner el plugin y saber que voy a ese botón, lo voy a mover y va a hacer tal cosa. Entonces trato de leer los manuales y toda esa historia. Ujú. Y esto es lo mismo, la música hay que estudiarla. Pablo, estaría hablando contigo 3 horas más. Bueno, el tiempo siempre apremia, así que muchas gracias por estar acá, por haber estado en el podcast, te lo agradezco un montón. No, gracias a vos por la invitación y bueno, a la orden.